Hola, qué alegría que estés aquí. Gracias por tomarte este momento para escuchar el mensaje del domingo en Comunidad Ancla. Oramos para que esta palabra te anime, te desafíe y te acerque un poco más a Jesús. Bienvenido. Ok, entonces hoy día voy a continuar lo que había iniciado la semana pasada, que tiene que ver con el Evangelio, la noticia de Dios, el Evangelio. Y dijimos la semana pasada, para a lo mejor aquellos que no estuvieron o se perdieron el tiempo, dijimos que el Evangelio tiene 4 fundamentos, ¿ok? Tiene 4 fundamentos fundamentales. Primero, el carácter de Dios. Un Dios relacional, un Dios que nos busca, un Dios que desea estar con nosotros. No solamente es un Dios, no es solamente un Dios relacional, es un Dios generoso. La Escritura dice que cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él comparte de lo que Él tiene. Le entrega su imagen y su semejanza. En otras palabras, Dios nos comparte a cada uno de nosotros atributos. El sentido de la justicia, el sentido de la moralidad, el sentido de lo que es bueno, el sentido de la belleza. Cada una de esas cosas el Señor las ha incorporado a nuestro ADN como un regalo. Pero después dijimos también que Dios era un Dios visionario. Un Dios que no solamente miraba el presente de Adán y Eva, sino que se extendía hacia el futuro. Y le decía, vayan, fructifiquen, multipliquen, poblen la tierra. Esta bendición no es solamente para ustedes como matrimonio, sino que es para su descendencia, sus generaciones. Pero después de eso, dijimos que hasta ese punto, la historia de la creación es hermosa, ¿verdad? Vemos cómo el Señor es un Dios relacional, vemos cómo es un Dios generoso, vemos cómo Él visiona con cada uno de nosotros, pero, y aquí viene el pero que interrumpe esta belleza que habíamos presentado, y lo que interrumpe esa belleza es justamente nuestro pecado, las malas decisiones que nosotros tomamos. La Escritura dice que Adán y Eva, en el capítulo 3 del libro de Génesis, van tras la serpiente antigua, que es la representación de Satanás en las Escrituras, y deciden ceder a la tentación. Y una vez que ellos ceden a la tentación, comienzan a pretender ser sus propios dioses. Además de eso, comienzan a nunca ser saciados de sus propios deseos. Y la realidad es que esto genera un quiebre entre nosotros y Dios. Por lo tanto, esos 2 fueron los fundamentos que estuvimos hablando. Dios es un Dios relacional, pero el estado o la condición del ser humano es una condición caída, es una condición de pecado. Entonces el Nuevo Testamento nos presenta cuál es la respuesta de Dios a este problema. Y la respuesta de Dios a este problema se llama gracia. Gracia. Y la gracia es lo que tú recibes sin haberlo merecido. Entonces Dios en el Nuevo Testamento nos va a proponer un nuevo camino por el cual relacionarnos con Él. Entonces cada uno de los que está en este lugar, aquellos que ya han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, han depositado su confianza y han depositado su esperanza en lo que Cristo ha hecho en la cruz, entendiendo de que ese lugar tendría que haber sido ocupado por cada uno de nosotros, pero Cristo en su amor eterno por nosotros se entrega para que nosotros podamos tener vida. Entonces la manera de ingresar al reino de Dios es mediante la gracia de lo que Él ha hecho, y después esa gracia, que es el 4º punto, es transformadora. Nos transforma en personas totalmente diferentes. De hecho, es tan radical lo que el Nuevo Testamento nos presenta, que nos dice que aquellos que han recibido a Cristo ahora son una nueva creación. Y lo que Jesucristo le explicó a uno de los líderes religiosos en Juan capítulo 3, es que este proceso se llama el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento tiene que ver con nacer del Espíritu, nacer con una nueva vida acorde a lo que el Señor desea con cada uno de nosotros. Entonces, habiendo dado este contexto, nos vamos a meter de lleno a Efesios capítulo 2. ¿Está conmigo? Amén. Dice, antes ustedes, capítulo 2 del libro de Efesios, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos
del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y voy a explicar esto, porque hay un concepto que a nosotros nos asusta un poco en las Escrituras, y es la ira de Dios. ¿Alguno lo ha escuchado o lo ha leído? Y de repente uno dice la ira de Dios, como que uno le comienza a dar como un poquito de temor interno, ¿cierto? Como que uno tirita ante ese concepto, y lo vamos a explicar y lo vamos a entender. Entonces dice que por nuestra naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, y aquí viene la alternativa que Dios propone como una respuesta final al problema del pecado. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Note este versículo que viene, porque este versículo que viene es el fundamento de nuestra salvación. Dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito, ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Lo voy a volver a leer. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Cierra sus ojos por un momento. Señor, oramos por tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Queremos salir de este lugar entendiendo de qué se trata la gracia, cómo la gracia se relaciona a tu justicia y cómo esa justicia que nos es entregada como un regalo produce una nueva vida en cada uno de nosotros, Señor. Dejamos nuestras peticiones delante de ti y nuestra mayor petición es conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. El pasaje que acabamos de leer del libro de Efesios nos muestra lo que sería la gran herida que el pecado ha traído sobre el corazón del ser humano. Es más, si nosotros leemos solamente los primeros versículos, lo único que nos encontramos, o con lo único que nos encontramos en el desarrollo de lo que Pablo está hablando, son malas noticias, ¿verdad? Porque nos dice que nosotros por naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, pero no solamente eso, sino que nos dice además que estábamos muertos, que éramos desobedientes, que no lo habíamos hecho bien, que habíamos tomado malas decisiones. Y la realidad es que cuando tú lees este pasaje, si lo aplicas a tu propia vida, deberías decir, sí, yo he sido parte de eso, ¿verdad? Por mi propia decisión y con intención y con mi propia voluntad, le he dado la espalda al Señor en muchos momentos de mi vida y he vivido como he querido. Entonces, lo interesante es que lo que está haciendo Pablo acá es un diagnóstico del corazón del ser humano, del espíritu del ser humano. Pablo está haciendo un diagnóstico real de la intensidad y la mancha gigantesca que el pecado ha traído sobre la humanidad. Y yo quiero que tú puedas entender eso. La gravedad del pecado, porque hay veces que nosotros solemos ser un poco livianos con eso, pero es tan grave el pecado en cada uno de nosotros que Cristo mismo tuvo que cargarlo en la cruz del Calvario y morir justamente por causa de nuestros pecados. Por lo tanto, el pecado no es algo sencillo, no es algo liviano, es algo que está enquistado en el corazón del ser humano, con lo que cada uno de nosotros lucha constantemente. Entonces Pablo nos está haciendo un diagnóstico, nos está diciendo cuál es el estado real en el que nosotros nos encontramos. Y en ese sentido, la realidad de lo que Pablo está proponiendo es gigante, ¿cierto? Y la realidad de la magnitud de la solución a ese conflicto gigante tiene que ser acorde a la magnitud del problema. Entonces, yo te digo, si tú tienes a tu hijo, ¿cierto? Tu hijo se cae, se rasguña,
la rodilla. ¿Qué te va a pedir ese hijo? Por favor, mamá, ven, y va a correr a tus brazos, pero tú te vas a dar cuenta de que es un rasguño, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar un parche curita? ¿Alguna mamá es de las que anda con parche curita en el bolso, en la cartera? Tu parche curita, porque el parche curita es mágico, ¿verdad? Sobre todo para nuestros niños. Cuando los niños tienen algún tipo de dolor, uno le pone un parche curita y pareciera ser que ese parche curita carga los misterios de la eternidad, ¿cierto? Porque se sana de inmediato. Entonces, si alguien se rasguña la rodilla, uno le coloca un parche curita. Si alguien a lo mejor tiene una herida, un tajo, le van a colocar puntos. Si alguien se quiebra la rodilla, necesita una operación, ¿verdad? Necesita una cirugía. Pero si tú estás muerto, necesitas resurrección. Si tú estás muerto, necesitas un milagro. Y de ese estado el apóstol Pablo nos está hablando. Nos está diciendo el pecado no es como un rasguño en la rodilla, ni siquiera es como una enfermedad que requiera un tratamiento médico, sino que el pecado lo que hizo fue literalmente matarnos. Y usted dice, ¿qué mata el pecado? Te mata la conexión espiritual con Dios. Tú no mueres físicamente, aun cuando tu cuerpo, ¿tú sabías que se está descomponiendo? En este mismo momento se está descomponiendo. Lo sabías, ¿cierto? Es biología. Tu cuerpo se está descomponiendo, por eso usamos desodorante. Y yo espero que cada uno de nosotros haya puesto desodorante hoy día en la mañana, ¿verdad? Porque nos estamos descomponiendo. Y uno se pregunta por qué. Es una de las causas del pecado. Pero inicialmente lo que golpea, la muerte que trae el pecado sobre tu vida es una muerte espiritual. Por lo tanto, escucha esto, una de las primeras cosas que nosotros podemos entender con respecto a esto es que el evangelio de la gracia no anula la verdad de la condición del ser humano. Es más, para que exista gracia, para que exista este regalo inmerecido, tiene que existir una confrontación con nuestras tinieblas. Ya que si la gracia miente, no es gracia. Es una imitación, sería un espejismo de la verdadera gracia revelada en las Escrituras. Y este ejemplo lo hemos dado en muchísimas ocasiones, pero creo que calza. Cuando tú vas al doctor y el doctor, mediante algunos exámenes, encuentra que en tu cuerpo hay un cáncer, hay una enfermedad que puede acabar con tu vida. Lo peor que ese médico podría decirte es, bueno, tranquilo, toma unas aspirinas, anda a tu casa, si te duele un poco la cabeza, te tomas un paracetamol. ¿Por qué? ¿Por qué sería terriblemente cruel de su parte? Porque no nos estaría diciendo la real condición de nuestro cuerpo. Y no nos estaría dando la real solución para el problema de la enfermedad en la que nos encontramos. Por lo tanto, escucha esto. Si la gracia de Dios fuera solamente, no, yo te amo, está todo bien, no pasa nada, entonces nos deberíamos preguntar dónde queda la justicia de Dios, ¿cierto? Porque Dios es un Dios justo. Entonces, ¿cómo estos dos conceptos, la gracia y la justicia, interactúan entre ellos? El apóstol Pablo entonces dice que nosotros estábamos muertos. La palabra griega para hablar de muertos es necros. Y cuando se habla de necros, se habla de un cadáver en descomposición. El apóstol Pablo, cuando piensa en la humanidad que no ha sido alcanzada por Jesucristo, él piensa en una morgue. Es tan fuerte lo que el apóstol Pablo nos está presentando porque básicamente nos está diciendo la condición que el pecado ha producido en el corazón del ser humano. Por lo tanto, un muerto no puede responder, un muerto no puede mejorar por su cuenta, un muerto no puede decidir dejar de estar muerto. Un muerto necesita un milagro. Y ese milagro viene a través de la gracia de Jesucristo. Es interesante entender que entonces el pecado nos transformó en algo que nosotros nunca debimos ser. El pecado nos transformó en algo que nosotros nunca debimos ser. No estaba en el plan de Dios. Recuerde que el pecado se introdujo mediante la decisión de Adán, que es la representación de la humanidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros, dice el libro de Romanos, cuando Adán cayó, la humanidad cayó. Y después de esa caída, cada uno de nosotros ha reproducido mayor oscuridad en la tierra. Por lo tanto, el pecado te transforma en lo que nunca debiste ser. Y lo que hace el pecado es liquidar tu voluntad, matar tu voluntad. Y cada uno de nosotros tiene esa experiencia en la vida. En un principio, uno se entrega a un placer prohibido, quizás por diversión, porque queremos. Sin embargo, al final,
nos entregamos a esos placeres porque no lo podemos evitar. No lo puedo evitar. ¿Qué significa eso? Que tu voluntad está quebrada y necesita alguien que venga a redimirla, que venga a salvarla. El otro día, o hace algún tiempo atrás más bien, veíamos un documental con el Lucas y la Consuelo de una serpiente, que es la serpiente coral, que creo que lo había usado como ilustración en algún momento, pero lo que nos llamaba la atención es que la serpiente coral es hermosa estéticamente, tiene colores vivos, es muy bonita. Parece inofensiva inclusive porque no es una de las serpientes más grandes, es una serpiente que inclusive uno podría llegar a decir, oye, está bonita, ¿cierto? Está bonita esa serpiente. Hace la serpiente. Tengo que tirar algún tipo de talla porque todos me están mirando así como... ¿Va a hablar de la ira de Dios el pastor en qué momento? Lo interesante de esta serpiente es que cuando te muerde, te inyecta un veneno que no es inmediato. Algunos casos señalan que de 12 a 24 horas ese veneno empieza a hacer efecto. Lo aterrador es que no es solamente dolor, inclusive hay personas que no sienten el dolor. Pero este veneno tiene una neurotoxina poderosa. ¿Qué es una neurotoxina? Algo que empieza a afectar tu sistema nervioso. Por lo tanto, todo tu cuerpo en un proceso de 12 a 24 horas comienza a experimentar cualquier tipo de confusión, comienza a haber rigidez en el cuerpo, comienza a haber una mala visión, no puedes hablar, es como muy similar a un ACV y comienza a haber un proceso en tu cuerpo hasta que tú ya no puedes seguir respirando, viene un paro a tu corazón y tú mueres. Entonces, lo interesante es que cuando esta serpiente te ataca e inyecta su veneno, tú tienes un espacio de tiempo en el que sigues viviendo. Pero ese veneno que está dentro de ti te va a matar en algún momento. De esa misma forma es la representación del pecado. Ese pecado viene sobre nosotros y inicialmente inclusive nosotros podemos pensar que no nos afecta, que no nos hace daño, que no nos produce heridas, que no hace nada. No, está bien, es la normalidad, todos lo hacen, todos actúan de esa manera, todos contestan de esa forma. Por lo tanto yo puedo seguir ese camino, pero no te vas a dar cuenta que en un momento determinado eso te va a consumir por dentro tuyo y va a provocar muerte. Por lo tanto, estar necros, estar muerto, puede significar estar biológicamente vivo, pero espiritualmente desconectado a la fuente de vida. Lo que potencialmente también traerá muerte física. Así como el veneno de esta serpiente coral, a pesar de que tú no lo sientes, pero el sistema ya está colapsando internamente. Algo va a pasar. De esa forma funciona el pecado. Y es interesante que cuando nosotros vemos y ocurren hechos de maldad alrededor de nuestro contexto o en el mundo, y cuando nosotros vemos pedofilia, uno siente ira por la pedofilia. ¿Sí? Uno siente enojo por la pobreza extrema en la que muchas personas viven, donde ni siquiera tienen agua potable como nosotros tenemos en el día a día. Cada una de esas cosas, cuando nosotros observamos a nivel general lo que está pasando en el corazón del ser humano, uno tiende a dar ciertas razones, ¿verdad? Que son razones que vamos a fundamentar con el Evangelio, pero algunos señalan razones sociales. Este sistema fue el entorno, fue el sistema roto, hay injusticia sistémica. Tal vez fue criado en un ambiente malo, o a lo mejor personas a su alrededor le dijeron cosas que condicionaron su vida. Y nosotros decimos, hay algo en el sistema que está mal. A lo mejor otros aluden a razones espirituales, hay una oscuridad espiritual detrás de las cosas. A lo mejor hay una oscuridad detrás de esa persona que me está haciendo daño y empezamos a tratar de encontrar razones. Otros aluden a razones personales. Bueno, ellos fueron los que tomaron esa decisión. Es su decisión, es lo que ellos decidieron ser. Por lo tanto, yo doy un paso para atrás. Quiero decirte que cada una de estas tres razones tiene fundamento bíblico. De hecho, lo acabamos de leer. La Escritura dice, por medio del apóstol Pablo, en Efesios, capítulo que acabamos de leer, dice que nosotros vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. Es decir, efectivamente, hay un mal sistémico que lo único que produce es la decadencia del ser humano.
Y aquí quiero ir un poco más allá, porque quiero decirte de manera fuerte y clara que la solución del corazón del ser humano no está en una nueva política ni en un nuevo político. ¿Alguien dígame en eso? La solución del ser humano no es una mejor economía. Cada una de estas cosas son necesarias para el contexto de la sociedad, pero la razón fundamental por la cual nosotros somos como somos es porque tenemos nuestro corazón quebrado. Es porque tenemos nuestro corazón roto. Eso es la explicación desde las Escrituras. Por lo tanto, pueden venir personas con muy buenas intenciones a hacer muchos actos sociales, pero si el corazón del ser humano no es transformado, vamos a llegar al mismo punto. Porque no se trata de lo externo, se trata de lo interno. Lo externo potencia aquellas cosas caídas internamente que tenemos, pero la Escritura habla acerca de la contaminación de nuestro corazón. Por lo tanto, efectivamente, hay algo social o sistémico, pero no es la razón fundamental. Dice la Escritura que hay otro componente, dice que nosotros obedecíamos al diablo. Hay alguno que dice, oye pastor, pero si yo nunca hice un pacto con el diablo. Porque cuando nosotros pensamos en el diablo, pensamos en todas estas historias, ¿cierto? Que nos hablan de ritos y gatitos y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando la Escritura habla de estar en la corriente del diablo, habla de actuar acorde a la naturaleza del diablo. Y aquí quedamos todos al mismo nivel, porque dice la Escritura que el diablo es el padre de mentira. Y yo pregunto, ¿alguno ha mentido alguna vez en su vida? ¿Hay alguien acá que nunca ha mentido? Por lo tanto, escrituralmente hablando, y desde la experiencia, nosotros debiésemos decir, sí, nosotros también operamos o actuamos bajo ese mismo principio. Y también hay un elemento personal. Nadie se salva. Es un problema de todos. Todos hemos decidido conscientemente hacer el daño. Y todos hemos recibido el daño de alguien más. Por lo tanto, somos víctimas, pero a la vez somos victimarios, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema con la gente, pero también la gente tiene problemas con nosotros, porque hay algo en nuestro corazón que no está bien. Entonces, el Evangelio de la gracia no anula esta realidad. ¿Y por qué tengo que hablarla de esta manera? Porque si no la hablo de esta manera como pastor, tú vas a minimizar los efectos del pecado y de lo que produce en tu familia, en tu vida, en tu casa. Y no puedes minimizarlo, porque finalmente es justamente eso lo que nos separa de Dios. Y Dios desea estar contigo. La Escritura nos habla de una historia muy particular. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Jesucristo estaba enseñando, estaba predicando y de repente le traen una mujer adúltera. ¿Alguno ha leído esa historia? Juan capítulo 8. Le traen una mujer adúltera y la exponen delante de todos los demás. Y prácticamente como que la empujan a ser el centro de atención de estos religiosos que no tenían amor en su corazón. Entonces se levantan y le empiezan a decir a Jesucristo, la ley dice que esta mujer tiene que morir. Y tiene que morir con piedras encima. Y Jesucristo, la Escritura dice que Él no responde inmediatamente. Él sigue escribiendo en el piso. Eso es lo que dice la Escritura. Y de repente le vuelven a insistir y Jesucristo dice esta palabra que es muy conocida, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Interesante porque Jesucristo ya nos estaba anticipando lo que el apóstol Pablo nos diría en el capítulo. O sea, no hay ninguno libre de pecado. No hay nadie justo por sus propios méritos. No hay nadie que pudiera tomar la piedra y volcarla sobre alguien pretendiendo ser perfecto y tener una condición de perfección para poder humillar al otro. La Escritura dice que cada uno de nosotros está en la misma condición. Pero lo interesante de esto es que cuando Jesucristo dice estas palabras, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la Escritura que desde los ancianos comienzan a caer las piedras en el piso. Yo hace algún tiempo atrás les decía que el sonido de la gracia son piedras golpeando el piso, ¿sí? Y más adelante son piedras golpeando el cuerpo de Cristo. Son clavos crucificándole. Ese es el sonido de la gracia. Piedras comienzan a caer y la Escritura dice que Él se levanta y le dice a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Porque todos se fueron. La mujer le dice, no hay ni uno. Jesús le dice, vete
y no peques más. Esa es la representación de la gracia, ¿verdad? Jesucristo otorgó gracia a una mujer que había sido pillada en un momento de debilidad en su vida, de pecado en su vida, de fragilidad, de maldad, de oscuridad. La expusieron, pero Jesucristo, ¿qué le dio? Gracia. Ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. Y ahí está la verdad. Porque Jesucristo no puede ser solamente gracia, ni tampoco puede ser solamente verdad. Es un equilibrio entre la gracia y la verdad. Jesucristo estaba tan lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, debemos insistir en que estos dos conceptos se cruzan para darnos favor a cada uno de nosotros. Vete y no peques más. La gracia no anula la verdad. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en los primeros versículos es que la condición del ser humano es la condición de muerte. Por lo tanto, ¿cómo se introduce la gracia a esa condición de muerte? ¿Y qué tiene que ver la justicia de Dios en esto? Yo quiero decirte que hay un lugar para la ira. Hay un lugar para la ira como respuesta a la injusticia, que es lo que comenté hace un momento atrás. Para entender la gracia, debemos entender que la ira de Dios, escucha esto, no es un arrebato emocional como los nuestros. ¿Cuántos arrebatos de ira has tenido en tu vida? ¿Cuántos he tenido yo? Hemos tenido, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco podríamos apuntar a Dios. Sin embargo, la ira de Dios es una ira santa, es una ira justa. Entonces, para entender la gracia, primero debemos entender que la ira de Dios no es un arrebato emocional, sino una respuesta santa a la injusticia. Te pongo un ejemplo. Lo escuchaba el otro día de un amigo. Imagina que eres el dueño de un complejo de departamentos. Tú construiste un departamento hermoso y de repente dijiste, me voy a dar un año sabático, y tú colocaste personas que pudieran administrar ese departamento, que pudieran cuidarlo, que lo pudieran prosperar, que lo pudieran proteger, que pudieran hacer algo bello de ese lugar, que lo pudieran terminar de construir, que familias pudiesen vivir en ese lugar, que niños pudieran ser criados alrededor de juegos y hayan canchas y flores y pasto, un complejo hermoso, y tú te ocupaste tus dones, tus recursos para poder generar esta estructura y este departamento y algo hermoso para que la gente pudiera vivir en ese lugar. Sin embargo, cuando vuelves de tu año sabático y vuelves a retomar la empresa que habías construido, de repente te das cuenta de que el 30% de esos niños que habitaban esos departamentos habían sido violentados sexualmente, abusados. Y te das cuenta que el 99% del dinero ha sido mal distribuido, o las personas que viven en esos departamentos han sido explotados en sus recursos y han tenido que pagar más de lo que realmente valían esos departamentos. Por lo tanto, hubo corrupción económica. Pero no solamente eso, sino que después comienzas a hablar con la gente y te das cuenta de que el 75% de los arrendatarios viven en un estado de pobreza y de adicción. Y las personas son discriminadas por su color de piel. Y las personas son discriminadas por su nacionalidad. Y las personas son violentadas simplemente por pensar diferente. Y cuando este hombre administrador vuelve y se da cuenta de lo que se ha realizado en este proyecto, sería justa su ira. Sería justa su furia. Él podría reaccionar, o tú podrías reaccionar diciendo, esto no refleja el carácter de mi propiedad. Esto no refleja lo que yo siempre quise. Y sabes que cuando Dios observa al mundo, siente lo mismo. ¿Sabes? Esto no refleja mi carácter. La pobreza extrema no refleja el carácter de Dios. La violencia extrema no refleja el carácter de Dios. La violencia sobre las mujeres no refleja el carácter de Dios. Hay un punto, escucha esto, hay un punto en la historia de la humanidad en donde Dios va a determinar hacer justicia. Y ante esa justicia, el mundo entero va a temblar. El mundo entero va a temblar ante la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Sería contrario a su carácter que Él pase por alto la injusticia y pase por alto la gravedad de lo que tú has experimentado en tu vida. Porque si a tu hijo
le pasa algo y alguna persona se aprovecha de su inocencia, ¿qué vas a querer tú? Tú vas a querer justicia. Tú vas a querer justicia. De la misma forma, Dios ha depositado justamente eso. Sin embargo, a veces pensamos que nosotros no somos los administradores de ese edificio, ¿cierto? Yo no sería tan malo como para provocar todo eso, injusticia, pobreza y un montón de otras cosas. Y a veces pensamos que nuestra mala administración no es tan grave como las de los demás. Porque nos comenzamos a comparar, ¿cierto? Y la vida del vecino, la vida del compañero de trabajo. No, ese sí que es pecador. Ese sí que se porta mal. Yo soy piola. Ya, estoy tranqui. No soy tan malo. ¿Alguno ha dicho eso en su corazón alguna vez? Yo conozco otros que son peores, ¿cierto? Muchas veces lo pensamos. Sin embargo, no sé si tú te acuerdas, pero cuando vino el tema del COVID acá a Chile, nos encontramos de que el COVID tenía como manifestaciones súper distintas, como síntomas diferentes. Inclusive habían personas que eran asintomáticas, o sea, tenían la enfermedad, pero no lo sabían. Habían otros que les daba el dolor de cabeza, habían otros que les daba fiebre, a algunos les dolía el cuerpo. Diferentes síntomas, pero la misma enfermedad. Por lo tanto, la condición es igual. Ya sea que alguien parezca un buen ciudadano o un criminal, la condición es la misma. En última instancia, están separados de Dios. Por lo tanto, el pecado se manifiesta de diferentes maneras, pero todos tenemos la enfermedad. Ya sea que te veas mejor que otros o peor que otros, todos estamos en la misma condición. Es como, no sé si tú sabes, pero Jesucristo tuvo 3 resurrecciones en su ministerio. 3 resurrecciones. Pero hubo uno que ya llevaba varios días muerto. Había uno que acababa de morir y había uno que llevaba 2 días muertos. Jesucristo los resucita a los 3. Sin embargo, independiente al tiempo que llevaban muertos, los 3 estaban igualmente muertos. Igualmente muertos. Y Jesucristo hizo algo en ellos. Entonces la manifestación de esa muerte interna luce diferente, pero tenemos la misma condición. Todos estábamos en la misma condición. Y a menos que Dios haga algo, no nos podemos levantar a nosotros mismos. Y escucha esto. Hasta este punto, entonces entendemos, por medio de la prédica pasada y la prédica de hoy, de que el problema es universal. Está en cada uno de nosotros. Nadie podría decir, tengo las manos limpias. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, después usted lo puede leer en su casa, con casco, porque dice que cada uno de nosotros pecó. Nuestras lenguas son como de serpientes venenosas, ¿cierto? Que no tenemos sentido de justicia, que siempre buscamos lo mejor para nosotros mismos y no nos importa el resto de las personas. La Escritura señala de que el corazón del ser humano está caído. Por lo tanto, hemos visto que el problema es universal. Entendemos entonces que el pecado es más profundo de lo que pensamos y tiene consecuencias mucho más graves de las que pensamos. Entendemos también que el pecado no es solamente una acción, sino que una ambición interna. Lo dijimos la semana pasada y lo repito, la ambición es ser nuestros propios dioses, tener la voluntad y dominarnos a nosotros mismos. Pero también nos damos cuenta de que no nos podemos levantar solos, que iniciamos por placer, pero seguimos insistiendo en ciertas cosas que nos dañan porque no lo podemos evitar. Nuestra voluntad está quebrada. Por lo tanto, hemos visto que estamos muertos. Hemos visto que la manifestación es distinta, pero la condición es la misma. Entonces surge una pregunta incómoda. Si Dios es justo, por favor, acá, no se quede dormido en este momento. Si Dios es justo, puede simplemente decir, no importa, voy a pasar por alto y los voy a perdonar a todos, total, los amo. Si Dios es justo, ¿puede ignorar el pecado? Si Dios es justo, ¿puede anular su propia justicia? Y aquí es donde Pablo, en el libro de Romanos, nos lleva un poquito más profundo. Y ahí te voy a invitar a que puedas buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ayúdeme a predicar, hermano. ¿Están acá? Vamos. Versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21.
Solamente quiero decir esto antes de leer. Si un juez deja libre a un culpable, ¿en qué lo transforma? En un corrupto. Teniendo la evidencia, y si lo deja libre, es un corrupto. No es amoroso, es corrupto, lo está haciendo mal. Leamos entonces, dice la Escritura, versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios, escucha esto, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este es el fundamento de la salvación. Escucha esto. El sacrificio de Cristo no es algo que nosotros pensamos ni algo que solamente atesoramos en Semana Santa. El sacrificio de Cristo es lo que nos otorga diaria y constantemente libertad para tener una relación personal con Dios. Y yo te quiero explicar entonces cómo funciona esto. Porque aquí es cuando el cielo interviene. La Escritura dice que cada uno de nosotros había fallado, no había dado el estándar de Dios, no estamos a la altura de la moralidad de Dios, no estamos a la altura de los principios de Dios. Y quiero que tú puedas entender que la ley en el Antiguo Testamento, lamentablemente los israelitas la malinterpretaron. Porque ellos pensaban que si cumplían los aspectos de la ley en su propia carne, ellos podrían ser salvos. Sin embargo, la Escritura señala que la ley es una especie de termómetro. El termómetro es para verificar la fiebre, ¿cierto? Me confundieron algunos. El termómetro simplemente te avisa de la condición de tu fiebre, pero no te sana, simplemente te avisa. La ley funciona de la misma manera. La ley lo que hace es exhibir, exponer tu pecado. Es decir, no logras dar el ancho. Por lo tanto, lo que los israelitas tendrían que haber hecho era correr a la gracia. Señor, no puedo en mis fuerzas, te necesito. Sin embargo, ellos cometieron un error. Ellos pensaron que humanamente podían cumplir los preceptos de Dios y aparte empezaron a sumar muchísimos más preceptos, lo que convirtió la religión de los judíos en una carga inmensa. La gente no podía acercarse a Dios. La gente era mal vista de muchísimas formas. ¿Por qué? Porque eran como personas elitistas que solamente podían alcanzar relación con Dios si tú eras parte de un grupo selecto. Sin embargo, la Escritura, por medio del apóstol Pablo en Romanos, nos dice que nos hace justos a los ojos de Dios, y eso es verdad para todo el que cree, no importa quién fuere. En otras palabras, así como el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, la salvación por medio de Cristo afecta a toda la humanidad y toda la humanidad queda en la condición de la oportunidad de poder alcanzar salvación por medio de lo que Él hizo. Por lo tanto, Dios no podía ignorar su propia justicia. Y ahí es donde se introduce una palabra que no es necesario que te la aprendas, pero que sí entiendas el significado. La palabra es propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Significa que la ira justa de Dios no fue ignorada, fue satisfecha. No fue anulada, fue absorbida. El punto es que de forma, con tanta gracia y con tanta misericordia, el que absorbe esa justicia que nos correspondía fue Cristo. Lo que debíamos haber cargado nosotros fue Cristo, Él la recibió. Por lo tanto, en la cruz, Dios descargó su justicia. Y Dios descarga su justicia sobre la vida del Hijo. Por lo tanto, esto es lo escandaloso del Evangelio. Lo escandaloso del Evangelio es que el juez bajó del estrado y tomó el lugar del culpable. Eso es lo escandaloso del Evangelio.
Lo escandaloso del Evangelio es que la cruz no fue un accidente. La cruz fue la sustitución. Lo que nosotros merecíamos llevar y cargar por nuestra propia injusticia, hubo uno justo y santo que la cargó por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Jesucristo, escucha esto, no vino simplemente a enseñarte a vivir bien o a vivir mejor. Jesucristo vino a salvarte. Jesucristo vino a liberarte. Jesucristo vino a darte vida en tus áreas muertas. Por lo tanto, escucha esto, en la cruz, Dios Padre trató a Jesús como si hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si hubieras vivido la vida de Cristo. En la cruz, el Padre trata a Jesucristo como si Él hubiese vivido nuestra vida, para desde ahí en adelante tratarnos a nosotros como siempre había tratado a Cristo. Una relación personal, en un amor que nunca acaba, en una unidad que nos transforma. Esa es la gracia. Por lo tanto, la gracia no es que Dios diga, no importa, lo paso por alto. La gracia es que a Dios le importó tanto que pagó Él mismo. Él mismo se ofrece. Entonces, en la cruz, la justicia de Dios es satisfecha porque la justicia demanda que alguien pague. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, Jesucristo está recibiendo la justicia del Padre, al punto, escucha bien esto, que en un momento determinado Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufrió el abandono del Padre en la cruz del Calvario porque estaba recibiendo la ira de su Padre sobre su cuerpo. ¿Para qué? Para que por medio de esa justicia que estaba siendo otorgada en la cruz del Calvario, la gracia comenzara a fluir desde ese madero, inundando la humanidad y las generaciones. Creyentes siendo salvos a través de las generaciones, de esa sangre que fluyó de aquel madero en el que se juntaron de manera hermosa la justicia y la gracia de Dios. La justicia fue satisfecha y la gracia fue otorgada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, escucha esto. Todos vamos a experimentar la justicia de Dios. Algunos, como los que estamos acá y hemos puesto nuestra fe en Cristo, la recibimos en la vida de Jesús, pero otros, por su propia decisión, al rechazar el señorío de Cristo, la van a tener que experimentar en su propia vida. Lo hermoso de esto, escucha hermano, es que donde Adán, ¿recuerda Adán o no? Adán, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Condoro te mandaste, Adán. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Fue ella. Yo no tengo nada que ver. Entonces, donde Adán señaló con el dedo y culpó a su mujer para salvarse a sí mismo, Jesucristo extendió sus manos y tomó sobre sí una culpa que no era suya para salvarnos a todos nosotros. ¿No es eso gracia? ¿No es eso misericordia? Donde el primer hombre, Adán, culpó a su mujer, el postrer Adán, Jesucristo, tomó la responsabilidad de llevar el pecado a la cruz del Calvario, aun cuando Él nunca había pecado. Porque Él era justo y santo. Pero Él nos amó con un amor tan intenso. Por lo tanto, ¿por qué era necesario que Cristo muriera? Porque en esa cruz es satisfecha la justicia de Dios. Y a la misma vez es satisfecha la gracia redentora para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el pecado es peor de lo que imaginamos. ¿Entiendes? El pecado es peor de lo que imaginamos. Los conflictos familiares que tú tienes en tu casa son producto del pecado. Es el pecado lo que produce la discordia humana constante. El pecado es peor de lo que imaginamos, pero la cruz es más gloriosa de lo que soñábamos. No eres salvo porque Dios bajó el estándar. Eres salvo porque Jesucristo lo cumplió por ti. Diga una vez más fuerte eso, hermano. No eres salvo porque la justicia desapareció. Eres salvo porque la justicia fue satisfecha en la persona de Cristo, tomándolo por ti. Y ahí es cuando viene la gran noticia para cada uno de nosotros. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pero Dios,
Escucha esto, estábamos muertos. Estoy terminando, si me puede ayudar Jaime o los músicos. Estábamos muertos, pero Dios es tan rico en misericordia, es tan rico en gracia, es tan rico en generosidad, que dijo, no tienes que pagar tú. Te estoy dando la oportunidad de poder recibir algo que no mereces por tu propio mérito. Escucha esto, hermano. Si tú no entiendes esto, tú vas a vivir en una frustración constante en tu vida cristiana. Porque siempre vas a estar pensando, ¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el amor de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué leyes tengo que cumplir? ¿Cuántas horas tengo que venir a la iglesia? ¿Cuánta plata tengo que dar al reino de Dios para que Dios me tome en consideración? Escucha esto, tú no eres salvo por tus méritos. Dios no te ama más por las cosas buenas que tú hagas. El amor de Dios está disponible para ti porque hubo uno que te lo entregó en la cruz del Calvario. Su nombre es Cristo. Por lo tanto, puedes acceder por gracia a este regalo. Por lo tanto, la gran noticia del Evangelio es que Dios en su gracia, al ver nuestro caos y nuestra desintegración, al ver nuestras familias en ruina, al ver nuestras historias en pecado y en ruinas, de repente, aún en esa condición, Él nos amó. Él nos amó. Por lo tanto, Jesucristo no vino para hacer que la gente mala sea buena. Jesucristo vino a que los muertos resuciten. No se alejó de tu dolor. Él no dijo, bueno, es tu problema, es tu pecado, resuélvelo tú. Él no dijo desde lejos, bueno, soluciona tus temas, yo no tengo nada que ver contigo. Él en la cruz del Calvario lo que estaba diciendo, te escucha, hermano, yo tomo tu vergüenza. Esa vergüenza que no te permite hablar, que no te permite vivir, que no te permite ser feliz. Esa vergüenza interna que cargas constantemente en la cruz del Calvario, Jesucristo diciéndote, yo la cargo por ti. Y esta herida que tengo en el corazón, Señor, y este dolor que constantemente viene sobre mí, Jesucristo dice, yo también la cargué en la cruz del Calvario. Señor, pero este pecado que cometí es demasiado grave. Yo no merezco ser tu hijo. Yo no merezco ser llamado cercano tuyo. Jesucristo dice, la cruz del Calvario pagó por ese pecado también. No hay nadie fuera de la gracia de Dios. No hay nadie que haya pecado tan alto y tan grande como para que Dios no lo alcance con su gracia. La cruz de Cristo es una extensión, manos abiertas para decirle al mundo, vengan, vengan. Todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están desgastados con su vida, todos aquellos que se han sentido en vergüenza, todos aquellos que han llorado por la noche, ahogándose en la almohada para que nadie conozca tus lágrimas. Él te está diciendo, ven, ven, yo te amo, yo te voy a dar un lugar, yo te voy a sentar a mi mesa, yo voy a perdonar tus pecados, voy a sanar tus heridas, te voy a dar un futuro. Tu vida puede ser distinta. La cruz de Cristo está clamando, aún esa sangre está fluyendo para salvar. La cruz de Cristo es Dios diciéndote, voy a pelear por ti hasta la muerte. Voy a luchar por ti hasta la muerte. ¿Y sabes qué es eso? Es gracia. Él no nos da lo que merecemos. Él nos da lo que no merecemos para transformar todo lo que somos. Por eso el pasaje de Efesios termina diciendo esto. El pasaje de Efesios termina diciendo esto. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabes lo que significa esa palabra, la obra maestra? En el idioma original es la palabra poema. Poema. En otras palabras, Dios está diciendo, sí, la historia, tu poema o tu canción, lo que tú escribías en tu vida, efectivamente estaba mal, estaba en ruinas, estaba en caos.
Esa película que estabas viviendo, la verdad es que no apuntaba hacia un final feliz, pero Él, en su gracia y su misericordia, te llamó para que fueses salvo, te llamó para que fueses alcanzado. Y lo que Él hace una vez que tú depositas tu fe en Cristo y solamente en Él, porque de eso se trata la salvación. No es fe en el pastor, no es fe en la religión, es fe en Cristo y solo en Él. Pero cuando tú crees en Él, algo comienza a suceder en lo profundo de tu corazón. Es la señal de que Dios está transformando tu historia. Es la señal de que Dios quiere transformarte por completo. Por eso cuando Dios te observa, Dios dice: tú eres mi bello poema. Yo estoy escribiendo una nueva historia contigo. Yo estoy escribiendo una nueva vida contigo. Tu vida ya no va a tener esos restos de melancolía, de tristeza, de amargura. El Señor ahora dice: yo puedo hacer brillar sobre ti gozo, paz, bondad, amabilidad, ternura, buena crianza con sus hijos, una buena relación con tu esposa. Todo eso a través de la cruz de Cristo. Cuando tú crees en Él, Él viene a morar a tu corazón y dice: tú eres mi bello poema, y yo me voy a empeñar en escribir el mejor poema para tu vida, la mejor canción para tu vida, para que tú seas transformado por completo y tus días no se sientan vacíos, sino que tus días se sientan llenos de propósito y llenos de vida. Por lo tanto, Él no viene a hacer a los malos buenos. Él viene a resucitar a los muertos. Cierra tus ojos por un momento. Señor, quema nuestros corazones con tu palabra. Señor, quema nuestros corazones con tu amor. Señor, si no vibramos con esta buena noticia, ¿qué va a hacer vibrar nuestro corazón, Señor? El Dios de la creación tomó forma humana para cargar mi maldad y para decirme: ven, vuelta a casa, ven a casa, siéntate a la mesa. No tienes que correr más, no te tienes que ocultar más. Hay uno que te conoce completamente y te ama. Ha decidido quedarse contigo hasta el último día de tu vida y así por la eternidad. Señor Jesús, Príncipe de paz, ven, llena este lugar. Ven, llena este lugar con tu presencia.